acompaña a Primera de Pedro 4. Vamos a leer varios versículos. Y nosotros comúnmente leemos la versión de la Reina Valera, pero para hacer un poquito más entendible, a veces leemos alguna otra versión para poder explicar un poquito mejor o entender un poquito mejor lo que queremos compartir. Y allí estamos en la primera carta del apóstol Pedro, y en su capítulo 4 vamos a continuar lo que nuestro hermano estuvo compartiendo con nosotros la semana pasada. Estamos en la carta del apóstol Pedro, en su capítulo 4, y el hermano nos compartía la semana pasada y seguíamos hablando acerca de los padecimientos de Cristo. Entonces, para hacer un breve resumen, vamos a leer desde el verso 1 y no mucho alcanzo a ver, pero si usted me ahí la hermana nos hace favor de poner, usted puede guiarse también en la pantalla, pero vamos a empezar desde el verso 1. Dice aquí, Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nuestro hermano nos explicó la semana pasada acerca de los padecimientos de Cristo y nos hizo saber de que Cristo padeció en la carne. Eso nos lo enseñó la semana pasada. Y después de esto que estuvimos aprendiendo en ese versículo, dice que ha padecido en la carne y terminó con el pecado. El verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En el verso 2. Y el verso 3 nos da una exhortación que nos dice que basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Entonces, en esta versión que yo tengo, esta se llama Nueva Biblia Viviente. Quiero leerle estos pasajes para que podamos empezar con la enseñanza. Y dice aquí el verso 1, puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no la viva siguiendo según sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Oiga qué dice en este versículo 2, dice, ya basta que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo haciendo lo que les gusta hacer a los que no creen. Y nuestro hermano nos enseñó y nos mostraba acerca de la lista que da ahí el apóstol Pedro en cuanto a lo que a los gentiles, a los no creyentes, a los no convertidos les gustaba hacer, y dio la lista acerca de la lascivia, las concupiscencias, las embriagueces, las orgías, la disipación y las abominaciones de la idolatría. Y cada uno de esos él mostraba su significado y daba a conocer qué era lo que todo eso traía, ¿verdad? Entonces, el verso 4 dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, cuando él está hablando acerca de esto, también nuestro hermano nos enseñó que dice aquí en esta versión, en cuanto a los que vivían en las cosas malas, dice que a ellos les parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades y por eso los insultan. Fíjese que cuando leíamos estos pasajes vemos cómo es que si esta carta, el punto principal al principio de que empezamos hablaba acerca de las falsas doctrinas,
hablaba acerca de cómo los maestros introdujían el gnosticismo, haciendo creer que Cristo no era Dios. Pero ya después empieza a hablar acerca de cómo el comportamiento de cada cristiano debe de ser y da una lista de las cosas que antes se hacían, pero hoy vemos cómo es que aún él está escribiendo de que no solamente en el sufrimiento que la gente a quien se le escribió esta carta estaba pasando, sino también que eran como, ¿cómo podría decirle? En cierta manera se burlaban de ellos. Les hablaban, los insultaban, porque anteriormente, estando sin Cristo, pues quizás alguno de ellos hacía todo lo que ahí dice, lascivias, borracheras, todas esas cosas que enumera aquí Pedro. Y dice, hoy les parece extraño a ellos que ustedes ya no vayan con ellos. Por eso los insultan, dice, por eso los ultrajan, dice la palabra. Y esa deber quizás usted no lo ha vivido, quizás usted todavía no ha pasado por esta situación, pero queremos llegar a decirle que si de repente usted va a pasar por una situación donde a usted lo insulten porque usted ya no, su manera de vivir es una manera diferente a la que antes con sus compañeros hacía, no se asuste. Eso es muy común, lo van a insultar. Pero lo bueno es que usted ya no hace eso que ellos hacían o nosotros ya no hacemos eso. Y le digo a ustedes porque me puse a pensar cómo Pedro les escribía a ellos y les decía, ustedes antes andaban haciendo todas esas cosas, pero ahora como ya no andan con ellos, ya no van por ustedes y por eso es que los insultan. Entonces dicen, no se asusten por esas cosas. Y aquí no es común. Quizás no sea común, pero entre los jóvenes a veces sí se ve muy, muy seguido que cuando uno ha tenido a Cristo en su corazón desde una temprana edad, esa es una lucha bien terrible la que uno lleva, porque sus compañeros de juntas, esto le sacan a uno hasta, a veces quieren enojarlo, ¿verdad? Pero si nosotros nos hubieran explicado cuando éramos jóvenes acerca de esto, de que no teníamos que asustarnos porque nos iban a insultar porque ya no compartíamos con ellos esta forma de vivir, quizás nos hubiéramos sentido más fuertes, pero si lo que pasaba es que nos sentíamos como intimidados y empezábamos nuevamente a ceder, a andar con los muchachos que antes practicaban, quizás no todas estas cosas, pero parte de ellas, ¿verdad? Pedro les está hablando a ellos aquí en el verso 3 de su capítulo 4 y les dice que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Y el verso 4 dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, o sea, los insultan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, antes uno tal vez se enojaba de que lo insultaban, pero hoy debe de entender usted que ellos van a dar cuentas un día acerca de todas esas cosas. Al menos que se arrepientan, pues las cosas van a ser diferentes, ¿verdad? Y en el verso 6 es donde nosotros queremos empezar en esta noche. Y dice aquí, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Fíjese que este es el segundo de los pasajes que a mí me ha tocado que compartir y son como pasajes como, no le puedo decir oscuros, pero que se necesita mucha atención para poderlos entender. Y la verdad es que yo estaba esperando en Dios que le tocara a mi hermano compañero ese pasaje para que él pudiera decirnos qué pensaba acerca de esto, ¿verdad? Pero yo siempre hablo con mi esposa y le digo, fíjate que necesitamos orar porque pues que dar a entender a veces lo que la palabra enseña,
definitivamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, ¿verdad? Porque este pasaje dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, dice. Y buscando, leyendo, y le digo, es el segundo pasaje porque en el primero, en primera de Pedro 3:18, creo yo, ahí también dice que Jesús bajó a predicarle a los espíritus encarcelados. Y entonces ese lo pudimos, le pudimos dar un poco del entendimiento, pero después tocó otra vez y dije, wow, es otro pasaje que tenemos que dar a conocer. Pero fíjese, pues, ¿qué significa ahí en primera de Pedro 4:6 en cuando predicar el evangelio a los muertos? ¿Qué significa eso? Entonces, mire, pues, cuando Pedro escribió estas palabras, muchos cristianos ya habían sido juzgados por los hombres. Escuche bien. Es decir, ya habían perdido la vida por ser fieles al evangelio de Cristo Jesús. Muchos de los que leyeron esta carta, dice, iban a tener el mismo fin si eran fieles al Señor. Pero precisamente por eso habían recibido el mensaje de salvación que ofrece el Evangelio. Para poder morir a las manos de los hombres en la carne, pero poder vivir por el poder de Dios en el Espíritu. Ahora vea, dice, cuando siguieran el ejemplo de Cristo en morir por la doctrina de Dios, también podrían seguir su ejemplo en ser vivificados en espíritu por el poder de la misma doctrina. Entonces deje que le explique esto. Ve ahí en primera de Pedro 3:18, ahí atrásito. Primera de Pedro 3:18. Dice ahí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nosotros hablamos acerca de que Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos, y el objetivo de su padecimiento dice que fue llevarnos a Dios. Por eso Él padeció. Recuérdese nuevamente que esto fue a raíz de que se tenía que pagar una deuda por el pecado. Había que pagar con precio de sangre y el cordero tenía que ser puro, sin mancha y sin pecado, y solo Cristo podía haberlo hecho. Entonces aquí Pedro está diciendo que Él tuvo que haber pasado por eso, porque Él padeció una sola vez por los pecados, dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Todos sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero todos sabemos que también resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Ese es el evangelio que nosotros hoy predicamos. Recuerdo que cuando mi hermano pasó a la presencia de Dios, el pasaje que yo leí, que lo tuve muy pendiente en mi corazón, era de que si los muertos no resucitaban, en vano era nuestro evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estuviésemos en esta noche enseñando, pero Él ha resucitado. Él hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es una bendición grande. Por eso les decía y les repito siempre de que nosotros tenemos esa grande bendición de tener el conocimiento de que Cristo está sentado a la derecha de Dios y que Él pide por nosotros. No hay otro modo de pedir, es solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, dice que Él padeció por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero dice el verso 18 de igual manera que Él a la verdad murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Entonces vea, los hombres pueden matarnos en el cuerpo, pero no pueden tocar nuestro espíritu. Pero el que hace lo que le agrada a los gentiles no tiene esa esperanza de vivir en el Espíritu según Dios.
O sea, todos aquellos que practican el pecado, todos aquellos que andan en lascivia, en borracheras, todos aquellos que andan en la oscuridad del pecado, ellos no tienen a Cristo en su corazón. Por lo tanto, si ellos mueren, mueren ellos y su espíritu está muerto de igual manera. Pero los que hemos creído en Cristo Jesús, podemos morir, pero nuestro espíritu no va a morir porque Cristo lo vivificó a través de su muerte. Entonces, cuando está hablando acerca del pasaje donde Jesús le predicó a los muertos, ahí nos dice claramente que cuando Pedro escribió esa carta, estaba hablando de cristianos que ya habían muerto en Cristo Jesús y que habían padecido a través de lo que, recuérdese que eso era un tiempo de persecución, un tiempo donde hubieron muchos mártires y entonces muchos de ellos ya no estaban, pero a ellos se les predicó el evangelio. Y entonces luego dice el verso, ahí el verso 6, regrese nuevamente al 4:6. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice, predicado el evangelio a los muertos. Dice, eran muertos cuando Pedro escribió estas palabras, no cuando les fue predicado el evangelio. O sea, ellos ya habían muerto, ya habían pasado, ya conocían del evangelio y murieron. Y Pedro escribió esta carta. Entonces dice que eran muertos cuando Pedro escribió estas palabras, no cuando les fue predicado el evangelio. Y luego dice, para que sean juzgados según la carne, dice la segunda parte del verso 6. Y dice aquí, fueron condenados a muerte física según los hombres. Y fíjese que cuando dice que fueron condenados a muerte física según los hombres es porque muchos en la iglesia primitiva, hubieron muchos mártires. Después de Esteban hubieron muchos que murieron. Si usted lee la historia, cómo fue que la persecución más grande que hubo de la iglesia en esos tiempos fue por el emperador Nerón, en el cual en Roma dice que los circos lo que hacían era sacar a los cristianos y que los leones fueran los que se los comieran. Y todas esas cosas que pasaron, si usted quiere leer la historia se va a dar cuenta. Entonces dice que ellos fueron juzgados en la carne según los hombres, porque los juzgaban si eran cristianos. Fíjese que cuando empezaron a ser llamados como cristianos, antes no se les llamaba a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Antes les decían los del camino, les decían. Estos los del camino que distorsionan, decía, a los pueblos, pero no eran llamados cristianos, sino hasta más adelante les fueron llamados cristianos y seguidores de Cristo, a tal punto de que solo decían, ese es cristiano, y luego venían y lo agarraban y lo golpeaban y luego lo mataban, solamente por decir o por hacerle ver o por haberle llamado cristiano. Hasta eso llegaba. Entonces dice que para que sean juzgados en carne según los hombres, fueron condenados a muerte física según los hombres, dice, pero que vivan en espíritu según Dios. Esa es la otra parte del verso 6. La muerte física, dice, no quita la vida del espíritu que recibimos de Dios. Cuando nosotros ya tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es lo que la Biblia nos enseña. Pero ya en Cristo Él vivificó nuestro espíritu. Por eso tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando nosotros muramos en este cuerpo físico, nuestro espíritu no va a morir. No va a morir, sino que Él va a ser de igual como Cristo. Cristo padeció en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. Entonces, por su muerte, nuestro espíritu no va a morir. Ahora si vemos la otra parte del verso 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
Si usted está como atento a haber leído esta carta, la primera carta del apóstol Pedro, en todo lo que él ha enseñado, en todo lo que él ha mostrado, este es uno de los pasajes en los cuales habla que dice que el fin de todas las cosas se acerca. No tenemos que ir tan lejos para saber que el fin de todas las cosas está aún más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Fíjese que estábamos viendo acerca de, por ejemplo, las persecuciones en la iglesia. Aquí nosotros tenemos la bendición de que pues venimos los jueves y nos reunimos y nos vamos a casa y podemos levantar nuestras manos, decir amén, tenemos una Biblia, la leemos o no la leemos, tenemos todas esas libertades. Pero si nosotros leemos las noticias cristianas, nos vamos a dar cuenta de que la persecución de la iglesia se hace cada día más grande, pues. Y entonces Pedro desde ese entonces él escribe que el fin de todas las cosas se acerca. La persecución más grande que vivió la iglesia primitiva fue en el tiempo de Pedro y de Pablo, en cuanto a que cuántas cosas sucedieron, cuántas cosas se dieron. Usted lea la historia acerca de cómo fue destruida Jerusalén y cómo dice que uno de los historiadores decía que las calles de Jerusalén eran ríos de sangre los que corrían de cuanto cristiano Nerón mandó a matar. Entonces el fin de todas las cosas está cerca, decía Pedro, porque se miraba no solamente Jerusalén, sino que se estaba extendiendo. Parte de lo que hizo la persecución de la iglesia de Cristo es que de igual manera el evangelio se fue extendiendo para muchos lugares, pero eso no dejaba de decir que no había mártires, pues había gente que estaba sufriendo. Y Pedro vuelve a decir, como dejándolo para nuestro tiempo, el fin de todas las cosas está cerca. Y nos da una recomendación, dice que debemos de ser sobrios. Y usted lo puede ver ahí en el verso 7. Sed pues sobrios y velad en oración. La versión esta que yo tengo aquí lo dice quizás un poco más claro, porque usted sabe que lo contrario de ser sobrio es ser ebrio, ¿verdad? Entonces, pero en esta versión dice lo siguiente. Por tanto, dice, sean serios y responsables en la oración. Y tal vez no es tan grande lo que nosotros podamos en esta noche como dejar de enseñanza, pero cuando nos hablan acerca de que seamos nosotros serios y responsables en la oración, es que es necesario que nosotros tengamos un buen tiempo para orar. Quizás nosotros a veces no nos alcanza el día por tantos afanes que tenemos, nuestro trabajo, la casa, los niños, tantas cosas que se mueven, pero si nos están diciendo que debemos de ser sobrios, si debemos de ser responsables, dice, y debemos de ser serios en la oración, es porque cuando Pedro está hablando de que el tiempo el fin de las cosas se acerca, quiere decir que se está acercando. Entonces, mire, si nosotros nos ponemos a pensar cómo estaba ese tiempo, creo que este tiempo que estamos viviendo está aún peor de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. En verdad, nuestras reuniones tendrían que ser un tiempo más de oración que un tiempo de leer la palabra, aunque todo es tan importante. Pero no me conteste. Si yo le pregunto, ¿usted ha orado por los misioneros? Usted sabrá si ha orado por los misioneros. Usted ha orado por los hermanos por los pastores. Usted sabrá si usted ha orado por los pastores. Usted ha orado por los que no conocen a Cristo. Usted sabrá también si ha orado por ellos. O usted ha orado por porque se abran lugares, países donde la predicación del evangelio tenga más libertad para hacerlo. Pues también no me conteste, pero entonces, si el tiempo, el fin de las cosas se acerca, quiere decir que la importancia para nosotros en todo tiempo es orar. Fíjese que cuando dice que ser sobrios, dice que debemos de ser otra parte, dice que cuando habla acerca de las sobriedades, que seamos
templados, que tengamos como un tiempo para hacer las cosas. Y si usted no tiene tiempo para orar en las noches, en su cama o en las mañanas cuando se levanta, pues en su trabajo, ore en su trabajo. No quiere decir que usted se vaya a parar y dejar todo a un lado y vaya a orar. No quiere decir eso. Quiere decir que usted, en lo que usted esté haciendo, mantenga esa comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque fíjese que todo lo que nosotros estamos viendo en esta noche habla acerca de los sufrimientos, y usted se va a dar cuenta que más adelante dice que si es necesario tengamos que padecer, y si Dios así lo quiere vamos a tener que padecer. Ahí lo va a leer usted más adelante. Y de igual manera dice que no nos tengamos que sorprender si estamos padeciendo por algo. Pero ¿por qué nos insta realmente a que seamos responsables y sabios para orar? Es porque ese es el tiempo difícil en el cual muchos cristianos ya no están en el cuerpo de Cristo. Cuando viene lo difícil, cuando viene la persecución, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas, muchos ya no están. Y es triste cuando, bueno, uno pregunta y el hermano ya no va a la iglesia, dice, ya no se recongrega, ya no va. Pero ¿qué fue lo que pasó? Posiblemente no fue responsable en su oración, no fue sobrio sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca, y no fue serio ni responsable en la oración. Quizás no es tan alentador, pero mire, es bien importante, hermanos. Mire, yo a veces no tengo tiempo para orar, pero si estoy en mi trabajo estoy orando. Señor, en la mañana, porque en la mañana está más despejada la mente de uno. Y Señor, por favor, háblanos, por favor, Señor, guárdanos. Señor, por favor, cuida a guarda a los pastores. Y no es porque usted quiera ver una aureola sobre mí, es mi responsabilidad y la suya orar, porque los tiempos son difíciles. Mire, gracias a Dios le digo, volvemos y bendecimos a esta nación, porque aquí, si usted quiere, viene. Si usted quiere, no viene. Si usted quiere, dice, oh, no, mejor voy a ir allá, aquí, porque allá me siento más cómodo, dice, ¿verdad? ¿Y por qué no va a la iglesia, hermano? Porque es que ahora voy a una donde me siento más cómodo. Pero fíjese, hermano, que hay algo que yo aprendí, y es que con todo lo que está pasando hoy en día, la iglesia o lo que nosotros llamamos hoy la iglesia de Cristo, va a volver a ser como el principio. Y sabe que todos estos lugares ya no vamos a poder nosotros compartir el evangelio en estos lugares. Va a volver a ser en las casas, a escondidas, porque no va a haber persecución. Y si usted lo mira, mírese, déle un vueltazo ahí a las noticias cristianas, no a lo que no tiene no tiene nada que ver con esto. Y usted se va a dar cuenta que la persecución es cada día más grande, pues. Y nosotros tenemos que ser responsables y tenemos que ser serios en la oración. Pedro lo está diciendo. Fíjese que no hay nada de los siguientes pasajes que usted va a leer ahí cuando sigamos compartiendo. Parece que no hubiera nada alentador, hermanos, para nosotros como cristianos. Tenemos que sufrir. Si así Dios lo quiere, vamos a tener que sufrir. Pero el sufrimiento es algo muy importante, porque en el sufrimiento nosotros aprendemos. Fíjese que Dios usa el sufrimiento para enseñarle a sus hijos, no a todos. Y algo que me gustó fue acerca de que dice que cuando nosotros pasamos, porque ahí va a ver usted los pasajes más adelante que dice que vamos a pasar por la prueba de fuego. O sea, como que nos van a echar fuego para ver hasta dónde, ¿verdad? Entonces decía que entre la gente que no conoce a Cristo y la gente que conoce a Cristo, todos en cierto tiempo de la vida pasamos por sufrimientos y pruebas. Y es como fuego que nos meten para ver que hasta dónde. Pero la diferencia entre los que no conocen a Cristo y los que conocen a Cristo es que un fuego es para quemar la hojarasca, todo lo que no sirve.
para quemar todo lo que no es útil. Pero en cuanto a los cristianos, ese fuego que se les va a dar como la prueba es para que su oro brille, para que salga todo lo que, la escoria, lo que no sirve, y como el oro, porque ahí dice Pedro que nuestra fe va a ser probada como el oro. Nuestra fe más preciosa que el oro, dice, va a ser probada como por fuego. Y entonces tenemos que pasar por ahí. Entonces, si nosotros vamos a ver el sufrimiento como algo que Dios enseña, no nos vamos a asustar cuando venga. Y yo decía, yo quisiera que a mí me hubiera tocado un pasaje donde yo le dijera, mire, pare de sufrir. La verdad es que no le puedo decir que pare de sufrir, porque Dios es el que conoce cada uno de los corazones. Dice, yo Jehová soy el que escudriño los corazones y los pensamientos de cada uno. Yo no sé qué prueba puede venir a su vida o qué prueba yo esté viviendo o usted esté viviendo, pero lo que sí le puedo decir es que Dios a través de las pruebas nos enseña. Y fíjese que cuando habla Pedro nos da el ejemplo, dice, porque Cristo padeció. O sea, ustedes tienen que seguir el ejemplo de Cristo y saber que si Él padeció, ustedes tienen que tener ese pensamiento de que en algún momento van a padecer. Pero fíjese qué tremendo, porque Dios usa ese método para que aprendamos, para enseñarnos, y no solamente lo hace con nosotros, sabe que lo hizo con Cristo. Acompáñenme ahí a Hebreos, por favor, para que pueda ver en Hebreos en su capítulo 5. Y su verso 5, Hebreos 5:5. Cuando lo tenga me dice amén. Perdón. Dice aquí, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Oiga, ¿qué dice el verso 7? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, oiga, ¿qué dice el verso 8? Por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? O sea que Cristo aprendió la obediencia, ¿verdad? Y padeció, aunque era hijo. Y nosotros somos hijos. Y algo tenemos que aprender con el sufrimiento. Fíjese que yo me pongo a pensar que si a veces nosotros no pasamos por un sufrimiento, no nos acercamos a Dios. Todo va bien, ¿verdad? ¿Cómo va todo? Todo va bien. Amén. Sí, todo debe de ir bien. Pero si en algo Dios quiere enseñarnos para que aprendamos, vamos a tener que pasar por ciertos sufrimientos. No lo vaya a agarrar con tristeza, sino que vea que dice que nos sintamos gozosos de tener los mismos padecimientos de Cristo. Aunque en verdad Él padeció lo que nosotros tal vez nunca vayamos a padecer. Si nos pusiéramos a pensar cuánto Él padeció, hermano, el Hijo de Dios, al que le escupieron la cara, al que le hicieron tantas maldades cuando Pedro quiso defender. Ahí está Pedro ahora. Mire, Pedro lo llamó aparte de cuando Jesús anunciaba su muerte y su crucifixión. Pedro lo llamó aparte y le dijo, ven, Señor, le dijo, mira, que no te vaya a acontecer tal cosa. ¿Cómo así? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Esto no, porque él sabía que tenía que padecer. Y ahora Pedro está hablando, dice, ahora ya pensó Pedro lo que realmente es que hay que padecer, pues.
para aprender de Dios. Cristo aprendió obediencia, amén. Así dice, y aunque era hijo, dice Hebreos, pero aprendió obediencia. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos aprender? Cada uno de nosotros vamos a aprender. Pero la bendición de todo esto es que por eso tenemos que orar, hermano. Por eso usted, mire hermano, cuando usted ha leído el Padre Nuestro, fíjese que la última parte del Padre Nuestro dice, y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Quiere decir que usted va a caer en tentación, sí. Pero si usted ora que Dios no se lo permita, Dios no lo va a permitir. Entonces quiere decir que nosotros, nuestra vida es una vida que debe ser de constante oración. Debemos de ser serios y responsables en la oración. No le digo que quizás usted aparte 3 horas para orar, si lo puede, amén. Amén. Porque entre mejor comunión tenemos con el Padre, más le vamos a conocer. Pero si en su diario vivir, hermano, cuando habla ahí, creo que es a Filipenses, orar sin cesar. Es constantemente, en todo tiempo. No vaya a ser como hacía uno de mis líderes donde yo vivía, que decía, vamos a orar, y paraba todo el trabajo en su trabajo. No, es que tenemos que orar. No. Su trabajo es, usted sea responsable con su trabajo, y si quiere a la hora de su almuerzo, ore. A su hora de su break, ore. Pero su trabajo es su trabajo. ¿Verdad? No podemos irnos a otro extremo, pero sí es importante, hermanos, que seamos serios y responsables en la oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y fíjese que el fin de muchas veces de nuestras cosas es que algo pasa, pero si estamos tomados de la mano de Dios, si estamos orándole a Él, Dios nos va a ayudar. Leíamos ahí en el Salmo 35 y el 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. O sea que usted tiene aflicción, también yo, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros oramos. Si no oramos, hermanos, no vamos a saber ni de dónde vienen las pedradas, pero cuando nosotros oramos, Dios nos ayuda, pues. Y fíjese que la importancia de esto es porque si lo vemos en el ámbito espiritual, yo me recuerdo que llegaban con mi pastor y le decían alguien que estaba pasando que pasó una situación difícil. Por ejemplo, en donde nosotros estábamos, habíamos muchas personas que estábamos sin documentos y de repente se llevaron a un hermano, pues, ¿verdad? Eso está pasando. Ahorita tenemos que orar porque el Señor nos guarde donde quiera que andemos, ¿verdad? Entonces llegamos, hermanos, se llevaron al hermano, a fulano, el líder de oración o quien haya sido. Y mi pastor les preguntaba cuando los llegaba a ver, hijo, no te dijo Dios nada a ti. No te habló Dios nada, no te dio el chispazo. No, fíjese que no. Y orabas, pues sí oraba, va, por los alimentos, sí, pero no oraba. Entonces, porque decía mi pastor, y es cierto, Dios siempre nos avisa, siempre por su espíritu nos hace sentir las cosas, pues. Entonces debemos de ser responsables y serios en la oración. Eso es algo bien importante. Y aparte de todo esto que hemos visto ahorita, entonces dice el otro verso, regresemos ahí a Primera de Pedro, en su capítulo 4 y su verso, en el verso 8. Y dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjese que Primera de Juan 4:18, si usted me acompaña en Primera de Juan 4:18. Cuando lo tenga me puede decir amén. Dice Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjese que dice que en el amor no hay temor, y dice de igual manera que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si usted tiene temor de las persecuciones o de los sufrimientos, usted tiene que vivir en amor y tiene que dar amor para con los demás. Porque eso es lo que nos llama Pedro a que dice que debe haber entre nosotros un ferviente amor. ¿Cómo podría yo alentarlo a usted si usted está pasando por una situación difícil de sufrimiento ahorita? Si no tengo amor, ¿cómo le voy a llegar a usted? Le diría yo, bien merecido lo tiene, ¿va? ¿Verdad que no podría decirle yo así a usted? Al contrario, si hay ferviente amor en mí para con usted, yo le digo, hermano, los mismos padecimientos de Cristo son los que nosotros tenemos que pasar y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Oro por usted para que Dios le ayude y le fortalezca y le levante y le dé fuerzas para que usted siga adelante. Eso es amor. Pero si no es amor, saber en qué pecado andará, por eso es que está sufriendo, ¿va? Entonces sería de verlo de una manera de juicio. Pero no, Pedro dice aquí que debemos de, en el otro verso, el verso que estamos leyendo, y ante todo dice el verso 8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y eso también es bien importante. Fíjese que cuando leí acerca de que el amor cubre multitud de pecados, yo me ponía a pensar, ¿cómo puedo yo dar un ejemplo acerca de que el amor cubre multitud de pecados? Y pensaba en mi papá. Fíjese que ahí está mi sobrino de testigo. Mi papá fue muy duro y drástico con nosotros. Fue un hombre que nos tenía pues al tiro a nosotros porque pues éramos hombrecitos y lo que no quería era que nosotros nos perdiéramos, andar en malos caminos, pero era duro él. Era drástico a veces con nosotros. A mí no me dejaba ir a la iglesia. Yo tenía 17 años cuando recibí a Cristo en mi corazón y yo me salía por atrás. Mi hermana era la que me abría la puerta para que me saliera y cuando llegaba, él se echaba llave a la puerta y no me dejaba entrar. Entonces yo le hacía la ventanita así despacito para que se fuera abriendo o le tocaba a mi hermana y mi hermana ya estaba pendiente de abrirme porque mi papá no me dejaba ir a la iglesia. Yo quería ir a la iglesia y él no me dejaba. Él me dijo una vez, ¿sabe qué? Esto es cosa de hombres, me dijo. Si usted se va a meter a la iglesia, le va a entrar como los hombres. O sea, me estaba dando a entender y que tenía que ser responsable si iba a estar ahí, ¿verdad? No va a estar yendo ahí por las muchachas, me decía. Eso no sirve de nada. Si va a ir, vaya porque va a ir a buscar a Dios. Pero no me dejaba ir a la iglesia. Pero fíjese que ¿por qué es que dice que el amor cubre multitud de faltas? Porque no lo hizo con amor. Yo me tenía que subir así, mire, imagíneme cómo me subía para entrar a la casa. No venía de parrandear, hermano, venía de la iglesia. Venía de las vigilias. Una vez me recuerdo que me daba risa porque me subí así por el balcón de la ventana y logré llegar arriba, ya como las 2 de la mañana. Y hermanos, cuando me subo, allá arriba andaba otro. Y cuando me vio que me subí, se tiró para el otro lado, que era un predio baldío. Saber si se mató, saber qué, pero a mí se me fue la vida. Porque mi papá no dejaba que fuera a la iglesia. Pero cuando el amor dice que cubre multitud de pecados, hoy entiendo todo eso. Él quería lo mejor para mí. Él quería que si yo fuera responsable, si en verdad iba a buscar de Dios, pues no quería lo malo para mí. No quería que anduviera vagando en vicios ni nada. Y porque lo amo, yo no veo eso como algo malo. Porque la misma Biblia dice que nuestros padres nos educaron en una manera como a ellos mejor les pareció hacerlo. ¿Y qué hacemos nosotros? Los veneramos. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque nos dieron duro, pero lo hicieron con amor. Entonces, porque lo amo, todo eso cubierto. El amor cubre multitud de faltas. Yo no lo miro a él, ni digo, mi papá me hizo la vida cuadrito. No, me hizo un hombre responsable.
me hizo un hombre trabajador, me hizo ver que si me metía las cosas estas tenía que ser como debe de ser. Entonces, eso es lo que dio, porque el amor dice que cubre multitud de faltas. A veces en el sufrimiento quizás van a venir a usted hermanos que están pasando por situaciones que quizás sea por el pecado, pero dice que el pecado con amor se corrige. Entonces usted va a llegar y con amor le va a exhortar para que se aparte y alcance misericordia. Pero ¿qué pasa si no tenemos ese amor? Podemos juzgarlo de una manera que lo haga de una vez irse al mundo. Y no, dice aquí Pedro que nosotros debemos, sobre todo, dice el verso 8, ante todo, dice, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Luego este verso 9 dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y en ese entonces, cuando estaba la persecución de la iglesia, pues muchos cristianos iban de un lugar para otro y llegaban y tocaban la puerta de otros cristianos. Decían, vaya allá con Pedro, vaya con Cefas, vaya ahí le van a abrir la puerta. Y era algo muy, que en ese entonces se veía el hospedar a la gente que venía que iba de un lugar a otro. Fíjese que la iglesia donde nosotros una de las iglesias donde crecimos, nos gustaba mucho, ya les he hablado de esa iglesia porque era un pueblo donde nosotros teníamos que ir. Y cabal con mi sobrino una vez nos tocó que ir, pero era tan bonito porque era una reunión que venían muchas iglesias que llegaban a esa iglesia central de la ciudad, llegaban a este pueblo, de todos lados llegaban. Entonces al final del servicio todos nos quedábamos en aquella esquina. Entonces llegaban los miembros de la iglesia y decía, ¿me puede dar 3 por favor? Entonces decía, váyanse estos 3, ustedes 3, váyanse con esos que están ahí. Y ya se los llevaban a su casa. Y no tiene una pareja de esposos, sí, démelos a mí, yo me los llevo, y se los llevaban. Y a nosotros con mi sobrino y otro hermano nos tocó una hermana que nosotros nunca la conocimos, pero era una cosa tan especial. Miren, nos dijo, ¿saben qué? Yo no los voy a llevar a mi casa. Mi sobrino no se acuerda, pero yo no los voy a llevar a mi casa. Mis hijos son unos que no le atinan. Esos son desmadrosos en la casa. Pero ya renté un hotel para que ustedes se vayan a quedar ahí. Dijo, miren hermanos, un hotel, los registros. Entonces en ese entonces, y dijo, allí van a estar, nomás que se levantan temprano porque ahí temprano dan el desayuno. Y mañana vengo por ustedes para que vayan a las sesiones. Es una bendición. Aquí ya no se mira eso, ¿verdad? Pero si un día a usted le toca que hospedar a alguien, sin murmuraciones, hay que hospedarlos. Es parte de lo que la Biblia nos llama a hacer. El ferviente amor es todo eso. Y luego dice aquí, el otro verso, el 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjese que algo que nosotros tenemos que aprender aquí es que, vea qué dice aquí, esta versión que tengo yo. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios, úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Algo que nosotros debemos entender, y es que hemos estado aprendiendo todos estos domingos, es porque pues si usted quiere servir en algún área en la iglesia, pues ya está disponible en lo que usted quiera ayudar, en el don que Dios le ha dado a usted. Pero algo que Pedro nos está diciendo aquí es que los dones no son de nosotros. Los dones Dios nos los dio a nosotros solo somos administradores. Así que si usted tiene algún don y va a servir en la iglesia, pues ministrelo, délo a la iglesia y haga la obra que usted tiene que hacer. Tal vez usted dice, mire, ¿sabes qué? Yo puedo también enseñar. Amén, aquí lo queremos. Mire, yo solo puedo en las puertas, amén, en las puertas, donde Dios lo haya llamado, usted sirva en la obra del Señor. Hay tanta necesidad, hermanos, tanta necesidad. Entonces dice aquí que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si usted ministra, hermano, si usted sirve en alguna área, si usted enseña, si usted predica, lo que nosotros queremos decirle y que Pedro nos enseña es que en todo esto sea Dios quien lleve la gloria. Cuando usted trabaje de esa manera, usted se va a dar cuenta que es una bendición realmente servirle al Señor. Entonces nosotros nos quedamos hasta aquí en el verso 11. Dice aquí que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que nos llaman a nosotros a hacer, pero nuestra enseñanza en esta noche y nuestra exhortación es que seamos serios y responsables en la oración, porque las otras enseñanzas que nos van a dar, vamos a ver que allí nos dice que también es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Pero ¿qué si no estamos orando? ¿Qué si no estamos en comunión con Dios? Entonces les exhortamos, y yo también tengo que orar, usted también todos tenemos que orar para que Dios nos ayude. Así que nos quedamos en este verso 11 y si gusta nos ponemos de pie y damos gracias a Dios en esta hora. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has ayudado. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por los sufrimientos de Cristo que padeció en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Tu palabra nos enseña que Él murió en carne, pero ha sido vivificado en espíritu, tal y como nosotros cuando partamos a la presencia tuya. Cuando tú nos llames o cuando vengas por nosotros, Señor, nuestro espíritu, dice, es vivificado en Cristo Jesús. Esta noche te pedimos que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros, de buscar de tu presencia, que tengamos comunión contigo a través de la oración, del meditar de tu palabra, del poder hablar contigo, Señor, no como alguien lejano, no como alguien que no exista, Señor, como aquellos que doblan sus rodillas ante las imágenes sabiendo que no les contestan, sino como en ti, Señor, el Dios Todopoderoso, el que está en su trono, a quien podemos orar en todo tiempo, a quien a través de Cristo Jesús podemos entrar confiadamente hasta tu misma presencia. A ti en esta noche nosotros oramos y pedimos que nos ayudes, que nos des fuerza, Señor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la angustia, que nos ayudes para seguir adelante, que sepamos que tenemos que tener gozo en cuanto a saber que los sufrimientos que Cristo padeció, muchos de ellos nosotros quizás tengamos que padecer, pero que sobre todas esas cosas tu nombre va a ser glorificado, Señor. Y en esta noche te damos gracias. Te pedimos que a nuestros hermanos les fortalezcas en su ser espiritual, que su espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por esta noche. Gracias por este tiempo. Te pedimos una vez por nuestro hermano Sergio, su esposa, su familia, que los guardes, Señor, que los libres de todo mal, que les des fuerza, Señor, que les sigas hablando a su vida y que ellos puedan traer, Señor, la palabra que necesitamos cada domingo. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que ministra en esta iglesia, Señor, por los de la alabanza, por los niños, por los maestros de jóvenes, por los que están en las puertas, por los que ministran la Santa Cena, Señor, por los de las oraciones, por cada uno de ellos te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sean guardados en su ser espiritual, que sean fortalecidos en medio de cualquier angustia que estén pasando, de cualquier dolor o de cualquier situación, Señor, que se presente en sus vidas. Ayúdales en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos por nosotros, Señor, que al abrir nuestros labios seas tú el portador de esta palabra maravillosa
preciosa que quede en el corazón de nuestros hermanos y que no solamente quede, Señor, como oidores, sino hacedores de la misma, que produzca el fruto por el cual tú la enviaste, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por cada jueves que nos permites compartir con nuestros hermanos. Gracias por los domingos, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has permitido hasta este día. Y te pedimos, Señor, guarda a nuestros hermanos, guarda a nuestros ancianos, guarda, Señor, a nuestros niños, guarda a nuestros jóvenes, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Te pedimos por cada uno de ellos, por nuestros hogares, por nuestros padres, por nuestra familia que no conoce todavía de Cristo Jesús, que en tu grande misericordia sean alcanzados, convencidos por medio de tu Espíritu Santo y por medio de nuestro testimonio, Señor, que puedan venir a los pies tuyos. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor en esta noche, a quien sea la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga en esta noche, hermano. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.